Buenas tardes a todos. Están animados, están habladores. Espero que no se vayan a dormir. Sí. Así como están con esa actitud, en 2 horas y media que termino el sermón, entonces... Bien, mis hermanos, hoy vamos a compartir un pensamiento en el libro de los Salmos, el Salmo 1, que es uno de los salmos que es bien conocidos por nosotros y que transmite, de manera personal lo digo, un sentido supremamente interesante y que al meditar en él nos lleva a muchas reflexiones. Y vamos a verlo en esta tarde. Cuando nosotros miramos este capítulo 1, este Salmo 1, el versículo 6 nos presenta una clave para entender este Salmo. El último verso del capítulo, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Podemos ver que esto es como encierra de manera global los dos personajes que hacen presencia en este salmo, el justo y el impío. Esos son los dos personajes de los cuales el salmo nos habla, el camino del justo y el camino del impío. Aquí el salmista lo que hace es contrastar estos dos caminos. El camino del justo, y en cuanto al camino del justo, vamos a ver primeramente este camino. El salmista establece lo que el hombre justo no hace. ¿Qué es lo que el hombre justo no hace? El salmista dice, no anda en consejo de malos, no anda en camino de pecadores, no se sienta en silla de escarnecedores, y comienza el salmista a establecer qué es lo que un hombre o una mujer justo no hace, no practica, qué es lo que esta persona que ha conocido al Señor no hace. Y con relación a esto que no hace, el salmista establece una bienaventuranza, la dicha. Esta palabra es la palabra hebrea esher y lleva, como nosotros ya lo sabemos, la idea de la felicidad, el contentamiento. Esta palabra esher viene de otra palabra hebrea que es ashar. Y en esta palabra ashar, que es la raíz, significa estar derecho o estar correcto. Es decir, el bienaventurado es aquella persona no solamente que es feliz o dichosa, sino es una persona que tiene una postura fija, derecha, estable, correcta. No es simplemente, el bienaventurado no es simplemente alguien que resulta de algo, es algo y también resulta. Es alguien que tiene como consecuencia la dicha de estar en algo, o de conocer por lo menos ese algo. Espero que me hayan entendido ese trabalenguas. El bienaventurado, comienza diciendo el salmista, bienaventurado el varón, habla de, obviamente, felicidad, bendición, el contentamiento de la vida del hombre, la persona que anda por un camino correcto, y ese camino correcto obviamente implícitamente es Dios, porque Él es el camino correcto. El varón justo, el varón que hace estas cosas, es un hombre feliz. Ahora, bienaventurado encierra esa gran idea, supremamente feliz, pleno, dichoso. Ahora, la palabra que se utiliza es plural. Es decir, la palabra en sí misma contiene no solamente que el hombre justo es dichoso, sino que tiene muchas dichas. Es feliz en todo, mejor dicho. Es la multiplicidad de las bendiciones, de la dicha. No solamente es dichoso en algo que hace, sino en todo lo que hace. Que esto es también importante
en lo que quiere transmitirnos el Salmo. Ahora, algo que es importante también que nosotros debemos ver en este Salmo. ¿Quién es bienaventurado? ¿Quién? Para que no se me duerma. No, ¿quién? No por qué, sino quién. El varón. Ahí está. Simplemente hay que leer. Hay que leer. El varón. Él no dice el rey o el juez o el, no sé, el rico. Sí, él dice bienaventurado el varón. Esta bienaventuranza es, podemos decir, abierta para todos. Si nosotros decimos bienaventurado, no sé, el educado, el estudiado, el rico, el que se gradúa, el que tiene la capacidad de estudiar, el que tiene la capacidad de tener bienes materiales, se limitaría el grupo al cual va dirigido este salmo. Dejaríamos a un lado los pobres, los ignorantes, los solitarios, los olvidados, aquellas personas que quizás no son tan relevantes en la historia de los hombres, que no tengan fama. Pero el Salmo empieza diciendo que es bienaventurado el varón. Es decir, esto coloca a todos. Pero a todos en el sentido de que cualquiera puede llegar a ser bienaventurado. ¿Quién es bienaventurado? Ahora sí, ¿por qué es bienaventurado? Aquel que no anduvo, ni estuvo, ni se ha sentado. El varón que no hace ciertas cosas. Existe una manera en la cual este varón no andará, un camino en el cual no estará y una silla en la cual éste no se va a sentar. A esto es lo que se está refiriendo el salmista. ¿Quién es bienaventurado? Normalmente uno diría, bienaventurado sería aquel que alcanza sus metas, que puede llegar lejos, que se sienta con los poderosos, ¿sí? Pero aquí comienza de manera negativa a decir, no, el bienaventurado es aquel que no anduvo, no estuvo y no se ha sentado. No tiene lugar de preeminencia, no tiene lugar en el camino de esta clase de personas. Así que se puede decir que esto habla de pensar, de comportarse y de pertenecer. Pensar, comportarse y pertenecer. Es a lo que el salmista quiere llevar la atención. ¿Qué piensa? Bienaventurado el hombre, el varón que no anduvo en consejo de malo, no piensa como los malos, ni estuvo en camino. Camino es, ayer Saray nos decía a los jóvenes, bueno, yo también me considero joven, pero decía a los jóvenes, el camino es una forma en que la Escritura establece las prácticas. Así que comportamiento y sentarse nos habla de esa pertenencia. ¿A dónde yo pertenezco? ¿Con quién me siento? ¿Con quién yo comparto? ¿Con quién yo hablo? ¿Con quién yo como? Todo eso se relaciona. Bienaventurado aquel que no hace estas cosas. Ahora, otros han visto también en este salmo una progresión de pecado. Es decir, lo toman como que aquel que va progresando y avanzando en el desarrollo de su maldad. Y la gran lección para ser aprendida del todo es que el pecado es progresivo, una inclinación o un hecho malvado conduce a otro hecho malvado. Así que aquel que actúa a través de un mal consejo, de algo que se le dijo, que lo puso en su cabeza, llevará a que camine por esa senda, por esas obras malas, y de esta manera llevará a tener una vida que está totalmente en apostasía delante de Dios. Sentarse, ¿sí? Consejo de malos, camino de pecadores, silla de escarnecedores. Esa es la manera en que algunos también ven ese progreso del pecado. Si usted recibe un mal consejo, lo lleva a la práctica y luego ¿dónde se encuentra? Esto me lleva a pensar mucho en situaciones que uno
experimenta. ¿Quiénes son sus amigos? ¿Quiénes lo aconsejan? ¿Quiénes le hablan? ¿Qué usted hace? ¿Qué hace con lo que se le dice? ¿Y con quién está? ¿Con quién comparte? ¿Cuál es su círculo con el cual usted se encuentra después de haber hecho esta clase de cosas? ¿Me siguen ahí? ¿Sí? Vamos bien, ok. Dice, el que no anduvo en consejo de malos. ¿Quiénes son los malos? Es curioso que el salmista coloque consejo de malos. ¿Por qué? Eso nos hace pensar en que los malos también tienen un consejo que dar. Ahora, que el consejo sea malo es otra cosa. Pero ellos también tienen consejos, tienen argumentos que dar a los justos. El justo, cuando escucha este consejo de malo, ¿qué hace? Se aparta de él. Porque discierne inmediatamente que este es un consejo contrario, que es de malo. Así que se aparta de él y obviamente con todo el consejo que llega a nuestras vidas, de tantas fuentes que nosotros escuchamos, de la televisión, de la internet, de la radio, amigos, compañeros, todo lo que nosotros escuchamos que llega a nuestras vidas, el justo deberá mantenerse alejado siempre del consejo de los malos. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que el justo sabe discernir entre un buen consejo y un consejo de malo. El justo sabe hacer diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. Y muchos se equivocan en este punto, porque no tienen el discernimiento, porque ni siquiera están considerando el consejo, ni siquiera están poniendo atención a las consecuencias a las cuales les puede llevar este consejo, este mal consejo. Si es un consejo piadoso, ¿a qué me va a llevar? Si es un mal consejo, ¿a dónde me va a llevar? El justo, tiene la capacidad de discernir qué clase de consejo es. Ellos escuchan el consejo, escuchan teorías sobre los problemas que están sucediendo a su alrededor. El justo se halla a sí mismo en acuerdo o en desacuerdo de esto, del consejo que se le da. Si es un consejo bueno o es un consejo malo. El justo también discierne lo suficiente para conocer el consejo de los malos. Puede venir de uno mismo. Uno mismo puede llegar a ciertas conclusiones o a ciertas ideas que no sean buenas. ¿No? Cuando usted habla consigo mismo y dice, sigo mismo, ¿qué me aconsejas con relación a esto? Y empieza usted a hablar con usted mismo y a llegar a ciertas determinaciones. Y usted tiene que aprender a discernir si eso es bueno o es malo. Porque usted mismo se puede engañar, se puede mal aconsejar a usted mismo y llegar a conclusiones terribles, simplemente centrado en que como es su propia idea o es su propia suposición, como es que es lo que usted cree, ese consejo puede llevarlo a que usted cometa errores. El justo sabe dónde hallar un consejo completamente piadoso. El justo sabe a quién acudir cuando está en busca de un consejo piadoso. Busca cuáles son los mejores consejeros para su vida. No va a buscar al peor de los consejeros. No va a buscar al más malo de los consejeros. Va a buscar siempre un buen consejero. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros, dice el Salmo 119, 24. Así que el salmista entiende que como creyente y como persona justa, debe saber a dónde dirigirse en busca de ese consejo. La conclusión a la cual podemos llegar nosotros es a entender que el mejor consejero que nosotros podemos tener siempre es la palabra. La palabra de Dios es aquella que nos aconseja. La palabra de Dios siempre será el mejor consejero y consejeros piadosos que siempre llevarán a aquel que están aconsejando al consejo de la Escritura. ¿Cuándo nosotros podemos ver que una persona es buena consejera? Cuando sus consejos nos guían a la Escritura.
No a sus suposiciones, no a sus experiencias, no a todo lo que él sabe o ella sabe, sino más bien a la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura acerca de esto o de aquello? Y le mostramos y se muestra la Escritura. Ahí entonces identificamos un buen consejero. Lo segundo es que este consejero, este hombre justo más bien, no estuvo en camino de pecadores. Los pecadores tienen un camino. Es decir, que lo que el salmista está haciendo es estableciendo un límite que identifica cuál es ese camino de los impíos. Él dice, el camino de los pecadores. Y es fácil identificarlo, o por lo menos para el justo debe ser fácil identificar ese camino por el cual van estos pecadores, al cual el justo no pertenece. El justo no cabe por ese camino. El justo no puede entrar por ese camino. Cuando hablamos de camino, hablamos de una senda que se persigue, unas prácticas que se llevan a cabo, una dirección, una manera de pensar, una manera de vivir. Y el justo no va a viajar en la misma dirección en la cual se dirigen los pecadores. El justo no tiene temor en tomar un camino que sea menos transitado, porque él sabe que ese camino conduce hacia la bendición, la felicidad, la vida eterna y, como dice el Salmo, a la bienaventuranza. El bienaventurado, el justo bienaventurado sabe por qué camino seguir. Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Cuál es el camino del justo? El camino del justo es aquel que su entrada es la puerta estrecha, y el camino es angosto. El justo transita por ese camino, un camino que no muchos transitan, un camino que es un camino difícil. Por eso la palabra angosto en el griego es la misma raíz que se utiliza para angustia. Y es la vida de angustia la que el creyente sigue, la que el justo sigue. No el camino de los pecadores, que es ancho y espacioso. El camino del justo es un camino de aflicción, es un camino de dolor, es un camino de negarse a sí mismo. Pero el justo puede tener la confianza de que aunque ese camino sea difícil, el fin de ese camino es una bienaventuranza. Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Dios tiene un camino y es un buen camino para tomar. Lo tercero que menciona acerca de lo que el justo debe negarse es, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Los escarnecedores aman sentarse y criticar al pueblo de Dios y las cosas de Dios. Todo lo que tiene que ver con Dios, todo aquello que se relaciona con Dios, el escarnecedor está ahí para señalar, juzgar, criticar. El justo nunca se sentará en esa silla. El justo nunca estará en la posición de levantarse en contra de Dios, en contra del pueblo de Dios, de señalar las obras de Dios, de señalar al pueblo de Dios. Cuando otros están señalando a los cristianos, es fácil el sentarse con ellos y criticarlos. Es que con los cristianos no se puede hacer esto. Es que los cristianos son esto, lo otro. Es que estos cristianos son aquello. Y a nosotros nos queda muy sencillo sentarnos al lado de estas personas y hacer lo mismo. Sí, esos cristianos son tremendos. Esos cristianos no hacen, esos cristianos predican pero no aplican. Esos cristianos a veces son menos confiables que los mismos impíos. Esa es una frase que triste. Pero el justo nunca se sentará en esa silla. Otros pueden estar señalando, pero el justo no lo hará. Es fácil para muchos criticar a los cristianos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos iguales a cualquiera, que libramos las mismas batallas, sufrimos, tenemos pecado todavía con el cual luchamos. Pero
está mal, porque entonces estaremos sentándonos en la silla de los escarnecedores. Hermanos, si usted escucha que alguien habla mal de los cristianos y no es capaz de defenderlos, por lo menos no se siente con ellos. No se siente con ellos a señalar, a juzgar y a hablar mal del pueblo de Dios. En lugar de esto, deberíamos sentirnos orgullosos de ser parte de aquellos que siguen a Cristo, que viven para Cristo. Estar 100% para Cristo, viviendo para Él, dándole gloria por todo lo que Él hace, mostrando su grandeza, mostrando su poder, viviendo para que todas las personas que nos ven, vean también a Cristo. No para señalar, no para criticar, no para escarnecer al pueblo de Dios, a los santos. Si hay palabras en nuestra boca para desalentar a los seguidores de Cristo, debemos quitarlas de nosotros. Si hay palabras que nosotros estamos usando constantemente para desalentar a aquellos que siguen el camino del Señor, debemos quitarla de nosotros. Pero aquello que anime, que aliente, que motive al creyente a seguir perseverando, debemos pronunciarlas, debemos hablarlas, debemos hablar con nuestros hermanos, debemos animar a nuestros hermanos para que sigan perseverando en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Lo segundo, con relación al justo, ya vimos lo que no debe hacer. Ahora, lo que hace un justo. ¿Qué es lo que hace un justo? Sigue diciendo el texto: en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Eso es lo que hace un justo. Se deleita. En la ley de Jehová está su delicia. En los Salmos, la frase la ley de Jehová es utilizada para describir toda la palabra de Dios. No solamente la porción de la ley, de los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá o los 10 mandamientos. Lo que el salmista está diciendo es que el justo se deleita con la palabra de Dios. Y es ahí donde nosotros debemos hacernos una pregunta. ¿Qué es lo que a usted lo hace feliz? ¿Qué es lo que en usted produce alegría, felicidad, gozo? ¿Qué es eso que en su vida le da lo mejor? ¿Qué es lo que lo emociona? Y ahí entonces entenderemos quiénes somos. No, a mí me emociona, no sé, ir al centro comercial, ir de compras, comerme un buen almuerzo. Me emociona, no sé, salir con mi hijo, con mi hija, con mi esposa. Me emociona, no sé, lo que a usted le emocione. Montar cicla. Para muchos ya es una idolatría. Entonces ya conozco a algunos que se vuelven idólatras de la cicla y abandonan el camino del Señor por su cicla. ¿Qué es lo que nos hace feliz? El salmista dice: el justo se deleita en la ley de Jehová. En ella encuentra su delicia. Y es una buena manera de que nosotros nos autoevaluemos. ¿Qué es importante? Si el placer personal es la única cosa que nos hace feliz, entonces somos una persona o personas egocéntricas. Si el estar con tu familia, con tus amigos te deleita, eso puede ser mejor, pero aún se queda corto. El justo halla su delicia en la ley de Jehová. Lutero dijo que él no podía vivir en el paraíso sin la palabra de Dios, pero que podía vivir bien en el infierno con ella. ¿Entendieron eso? Sí, para que me pongan cuidado porque están como dormidos. Lutero dijo que él no podía vivir en el paraíso sin la palabra de Dios, pero que podía vivir bien en el infierno con ella. Tremendo. Ojalá uno pudiera llegar a esa reflexión. El hombre debe tener algo en que deleitarse, algún placer supremo. Para muchos es la televisión. Pasan 26 horas de las 24 del día pegados a ese televisor. Otros
El trabajo. Son esclavos del trabajo. De 8 a 8. No, de 8 usted se levanta como a las 6. Otros con sus hijos. Otros con el esposo. Lo tienen como si fuera mamón. Bueno, bien mamón que sí es. Pero sí lo tienen como un ídolo. Otros con la esposa, claramente también. El hombre debe tener un deleite, un placer supremo. Su corazón nunca tuvo la intención de ser un vacío. Si no se llena con las mejores cosas, estará lleno de cosas indignas y decepcionantes, dice Spurgeon. Si nosotros no llenamos nuestro corazón con la palabra de Dios, que ese sea nuestro deleite, se va a llenar de otras cosas. Si una persona se deleita en algo, no le debes de rogar que lo hagan o que le guste. Uno no tiene que estarle diciendo, hermano, ¿ya leyó la Biblia? ¿En qué capítulo va? ¿Y qué entendió? Y llamar todos los días a todos los hermanos, ¿está leyendo? ¿Ya oró? ¿Qué tal? Imagínese eso uno detrás de los hermanos. Todos los domingos en la mañana, hermanito, ¿va a venir a culto? ¿Va a venir a culto? Ay, venga. Ahí está, le gasto almuerzo para que venga a culto. Terrible. Terrible que uno tenga que hacer eso. ¿Por qué? Porque para nosotros esto es un deleite. No es una obligación, no es una carga, no es un problema. Ay, qué problema, otra vez domingo y para culto, nada. O en las noches en casa, ay, otra vez leer la Biblia, ay, otra vez orar, ay, otra vez aquello. Ay, no. Cuando le sirven a usted el almuercito, usted no dice, ay, no, otra vez comer. Dice, no, antes sírvame más, que quedé con hambre. Oh, así fuera con la palabra. No, que sea mi deleite, Señor. Yo iba a leer 3 capítulos, pero eso está muy bueno. Yo voy a seguir. Qué rico, porque lo disfrutamos, es una delicia. La palabra de Dios es una delicia. Y en medio del hambre y de la sed que nosotros tenemos de la palabra, de la justicia de Dios, se convierte para nosotros en un deleite. Cada vez que nos acercamos a la Escritura, meditamos en ella, podemos entender el propósito de Dios, la misericordia que ha tenido de nosotros, la muestra tan grande de amor que el Señor nos ha dado. Y dice, por eso continúa diciendo el salmista, y en su ley medita de día y de noche. El justo medita en la palabra de Dios. No solamente la escucha y ya se le olvidó, el justo todo el día está meditando en la palabra de Dios. Lo que leyó en la mañana, lo que tiene en su mente, está recordando, está meditando en ella, piensa en ella, la aplica, la vive. ¿Cómo yo puedo vivir esto? ¿Cómo yo puedo practicar esto? En la meditación oriental, la meta es el vaciar la mente, es tener la capacidad de llegar a dejar la mente en blanco. A eso es lo que procura llegar la meditación trascendental en los orientales. Y esto es un total peligro. Porque una mente vacía puede presentar una invitación abierta hacia la decepción o a un espíritu claramente que venga a nutrir la mente de pensamientos en contra de Dios. Al contrario, la meditación cristiana, la meta es llenar la mente con la palabra de Dios. Y esto se puede realizar al pensar cuidadosamente en cada palabra, en cada frase y aplicarla hacia nosotros mismos, en nuestras vidas y orar al Señor sobre cada uno de estos temas. La meditación es como rumiar. A través de esto se obtiene la dulzura, la virtud que nutre, que llega a nuestro corazón, que nos da vida. Es la manera en que el hombre piadoso puede sacar mucho fruto de lo que está meditando.
Muchos hoy día están faltos debido a que solamente leen, pero no meditan en la palabra. Simplemente se ha tomado el ejercicio de sentarse y cumplir con cierta lectura, ciertos capítulos, cierto tiempo de lectura, pero no se medita, no se piensa, no hay reflexión sobre aquello que se está leyendo. Porque no es solamente la lectura lo que nos hace bien. El alma necesita interiorizar lo que está recibiendo de alimento, necesita digerir aquello que está recibiendo de alimento. Un predicador dijo una vez que leía la Biblia unas 7 veces de rodillas y que nunca halló la doctrina de la elección allí. Es muy probable que no. Es una posición muy incómoda para leer. Si se hubiera sentado en una silla cómoda, hubiera sido mejor capaz de entenderla. Es decir, lamentablemente, nosotros tomamos muchas veces posturas en nuestra lectura de la Escritura, aún con las predisposiciones mentales que venimos, con la carga emocional, con la pereza que siempre arrastramos, a la lectura de la Escritura, que lo único que queremos es salir de eso. Voy a leer la Biblia porque me toca, entonces voy a leer esto y ya rápido, y parece una máquina que simplemente quiere depurar, como cumplir de manera religiosa con un evento o un momento en el día con el cual usted debe cumplir religiosamente. Y que si usted no lo cumple, entonces lo que lo va a llevar a sentir es culpa, y cree que por la culpa que siente, entonces Dios lo va a castigar porque usted no leyó la Biblia. Entonces prefiere leerla de manera rápida y salir de eso, creyendo que la manera religiosa es lo que va a traer santidad a su vida, cuando no es así. Amén. El justo solamente tiene la palabra de Dios en su mente 2 veces al día. ¿Cuáles? Día y noche. En ella meditarás día y noche. No es que sea solamente en la mañana y en la noche. Cuando habla día y noche, es todo. En el creyente, la meditación de la Escritura cubre todo. Usted puede estar trabajando, arreglando las bicicletas, y usted está pensando en el Señor. Está meditando en lo que Dios le ha dicho. Cuando usted hace un negocio, usted está pensando en que usted no debe ser un usurero, en robar, en engañar al cliente. ¿Sí? Usted no está pensando en eso. ¿Por qué? Porque usted está meditando en la palabra. O cuando viene en el camino, cuando está con sus compañeros de estudio, cuando está en cualquier parte, en su casa, está meditando en la Escritura, y eso lo va a llevar a tener una vida que refleja la meditación día y noche. Tercero, esto traerá como consecuencia la bendición. ¿Cómo el justo es bendecido? Sí, entonces tenemos entonces que ¿qué es lo que no hace el hombre justo? ¿Qué es lo segundo? Lo que sí hace el hombre justo. Y ahora, ¿cómo el justo es bendecido? ¿Por qué? ¿Por qué es bendecido el justo? Por lo que no hace y por lo que hace. No anda en camino de pecadores, pero en la ley de Jehová medita de día y de noche. Como consecuencia, al no hacer y al hacer, viene la bendición. Como dice el salmista, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Lo primero es que será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Un árbol junto a un río tiene una fuente continua de aguas. Jamás se secará porque siempre está tomando lo que necesita. Si constantemente estamos necesitados, puede ser digno el examinar si estamos verdaderamente plantados o no junto a corrientes de aguas. Eso también sería un árbol que es fuerte y estable, arraigándose a través de sus propias raíces profundas. La vida del justo está marcada por la fortaleza y la estabilidad en su vida.
El árbol que está plantado junto a las corrientes de las aguas es un árbol fuerte, un árbol vivo, un árbol estable, fortalecido en el Señor. Y por esto, dice el texto, da su fruto a su tiempo. El justo da fruto. Y cuando nosotros analizamos el fruto en el justo, hay muchas clases de fruto. Los frutos espirituales, de los cuales nos habla Gálatas 5, 22 y 23. El fruto llega naturalmente de este árbol porque está plantado junto a estas corrientes de aguas. Está permaneciendo en una fuente de vida. De la manera que Jesús mencionó sobre llevar fruto en Juan 15, 5. Llevaréis mucho fruto. Mientras permanecemos en Cristo, el fruto también tiene su tiempo. Muchas personas se desaniman cuando comienzan a andar como un hombre justo y su fruto no es evidente inmediatamente. La verdad es que hay que esperar, porque el fruto, dice el texto, que da su fruto a su tiempo. No todos damos el fruto al mismo tiempo. Hay personas que tienen un entendimiento más rápido, más pronto, y van a dar fruto en su vida de una manera más rápida. Hay otros que van a tener que esperar un mayor proceso, un mayor trato, para poder empezar a dar un fruto. De alguna manera empezará a dar fruto, pero no en la misma medida en que otros lo pueden dar. No hay árboles estériles en el huerto de Dios. Puede haber vistas de esterilidad, personas que les demore el dar fruto, ¿sí? Así como pasa con algún tipo de árboles que se demoran más en dar fruto que otros. Hay cosechas de 3 meses, otras de 6 meses, ¿sí? Yo no conozco de campo, pero he escuchado que algunos árboles dan a los 3, otros a los 6, otros simplemente una vez al año, no sé qué. El asunto es que no todos dan el fruto al mismo tiempo. Cada uno de nosotros tiene un tiempo para dar el fruto, y el Señor nos ayude para que así sea. Sigue diciendo el salmista, y su hoja no cae. Las hojas, ¿cuándo caen las hojas? Cuando el árbol comienza a marchitar, a morir. El árbol comienza a secarse y las hojas comienzan a ponerse amarillas, cafeces, se secan y empiezan a caer las hojas. Digamos que hay temporadas en el año donde los árboles tienen un proceso, algunos que se secan y caen las hojas, y para mudar exactamente. Pero en el ejemplo que nos da el salmista, hojas marchitas son signos de muerte y de sequedad. El justo no tiene estas señales de muerte. El justo no tiene estas señales de sequía. Sus hojas siempre estarán verdes y vivas. Pasen los años que pasen, siempre sus hojas estarán verdes y, como dice el salmista, no caerán. Luego dice, y todo lo que hace prosperará. No es que el justo, hermanos, para que no malentendamos ni malinterpretemos el texto, no es que el justo tenga el toque del rey Midas. ¿Sí? ¿Saben quién es el rey Midas, no? El que todo lo que tocaba lo convertía en oro. Aunque hay muchos hoy día creyéndose el rey Midas en muchas iglesias, que es que la bendición y que yo soy el siervo y que lo que toco, mejor dicho, no. El justo no es que tenga esa clase de poder, que todo lo que toque se haga oro y se vuelva rico y esté en una posición cómoda. Pero la vida del justo, Dios siempre va a sacar algo bueno. Dios siempre va a sacar algo que es maravilloso en la vida del justo, aún en medio de la aflicción y del dolor. Que es lo que dice Pablo, que a los que aman a Dios todo le ayuda para bien. El justo, todo lo que hace es para bien, aunque aparentemente no parezca que están bien. Aún en las circunstancias más difíciles, saca algo que prosperará. Saca algo bueno. De todo lo que nosotros estamos viviendo en este año, Dios ha hecho cosas buenas en medio de su pueblo, a través de sus hijos. Eso es lo que está diciendo el salmista. Todo lo que hace prospera.
Por la misericordia y la bondad de Dios, no nos hemos acostado sin comer. Ha habido provisión, ha habido para dar, para unir la familia. Cuando muchos que no conocen al Señor y les tocó quedarse en casa con su esposa, al parecer no habían vivido con ella, se habían casado pero nunca habían vivido. Y entonces viene el maltrato intrafamiliar y el maltrato a los niños, ya no se soportan a un niño media hora que juegue. Toda esa clase de cosas, el creyente sí. El creyente valora, aprecia ya todo esto que se está viviendo. Dios ha sacado lo que es bueno en medio de esto. La segunda parte del Salmo nos habla del segundo personaje. Es la senda de los malos. Y lo primero que tenemos que ver o que nos muestra el salmista es el peligroso lugar de los malos. Y comienza diciendo, no así los malos. Es decir, viene hablando de las bendiciones que va a recibir el justo por no hacer y por hacer. Todo lo que hace prosperará. Y luego viene con la contraparte. No así los malos. Es decir, así no le va a pasar a los malos. ¿Por qué? Porque los malos, dice el salmista, son como tamo que arrebata el viento. ¿Saben qué es tamo? La paja sí, exactamente. Que eso usted sopla y eso vuela por los aires. Y él dice, no así los malos. Todo lo cierto acerca del justo, todo lo que es bueno para el justo, que se establece como un árbol, que tiene vida continua, que tiene cuidado, que es fructífero, que es vivo, que es próspero, no así en cuanto a los malos. A menudo pareciera que los malos tienen estas cosas. Pareciera que los malos tienen riquezas, tienen abundancia, tienen salud, son felices. Uno los ve y parecieran felices. Se ríen en Facebook, usted los ve y publican las caritas y publican la familia unida, pero eso solamente es en Facebook, porque la realidad es otra. Mas no así. Cada una de estas cosas son pasajeras en la vida de los malos. Si tienen abundancia, si tienen felicidad, si tienen un momento de tranquilidad, de paz, eso es momentáneo y pasajero. Se podría decir que ellos no las poseen, las disfrutan por un momento. Que son como el tamo que arrebata el viento. Como decían, el tamo es una liviana carcasa alrededor del grano, la cual debe ser quitada antes para que el grano pueda ser molido y convertido en harina. El tamo era lo suficientemente liviano como para ser separado del grano, echando un puño hacia el viento y permitiendo que el viento se llevara el tamo. Así es que es tan inestable y falto de sustancia la vida de los malos. Se toma la cosecha, en este caso de trigo, y se eleva hacia el cielo, el viento se lleva el tamo y cae la semilla. Ese tamo que se lleva el viento es la imagen que el salmista da de la vida del malo. Sin sustancia, sin valor, pasajera, inestable. Spurgeon, en tamo, dice intrínsecamente sin valor, muerto, sin servicio, sin sustancia y fácilmente llevado. Hay gran diferencia entre ser un árbol junto a corrientes de aguas que ser un tamo que el viento se arrebata. ¿Cuál es el peligroso futuro de los malos? Sigue diciendo el salmista, el segundo subpunto de los malos. Por tanto, como consecuencia de esto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Debido a que los malos ni tienen peso, ellos serán hallados faltos en el día del juicio. Como fue dicho del rey Belsasar en el libro de Daniel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Daniel 5:27. ¿Se acuerdan de esa escena que llega y te dice, Neme, Neme, Tekel, Uparsin, ha sido pesado y hallado falto? Qué tremendo escuchar esas palabras. Y dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Esto es verdad, tanto en el futuro
debido a que los pecadores no compartirán el mismo glorioso futuro que los justos. También es verdad en el presente, porque los pecadores sienten que no pertenecen a la congregación de los justos, si es que insisten en permanecer siendo pecadores. Personas que nosotros hemos visto a lo largo de nuestra vida llegar, procurar, tratar, luchar por ser cristiano, hacerse cristiano, pero no soportarlo y tener que irse. No podrá estar un pecador en la congregación de los justos. Y el salmista resume, concluyendo, en el versículo 6, el camino de los justos y la senda de los malos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El justo puede tener paz debido a que un Dios amoroso en los cielos conoce su camino, le protege y le guarda. O como se describe en el hebreo, Jehová está conociendo el camino de los justos. Él está constantemente mirando nuestros caminos. Y aunque a menudo en nuestro camino haya oscuridad, haya nieblas, haya tristeza, haya dolor, el Señor sigue conociendo nuestro camino. Mas la senda de los malos perecerá. La senda de los malos conduce a la destrucción. Están en un amplio camino que puede ser cómodo por ahora y les da mucha compañía. Tienen muchos amigos, tienen felicidad, alegría, pero al final ellos perecerán. Al menos 4 veces en el libro de los Hechos, el cristianismo es llamado el camino. Ciertamente es el camino de los justos y no la senda de los malos, del cual se habla en el libro de los Hechos. La pregunta final sería, ¿en qué camino andas? ¿Por cuál camino vas? ¿El camino del justo o el camino del impío? Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, por la gran bondad que nos ha mostrado, Señor, a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y solamente en Él, Señor, es que hoy día nosotros podemos tener el consuelo y la esperanza. Ayúdanos, Padre, a vivir alejados de todo aquello que contradice tu voluntad. Y ayúdanos a vivir, Señor, siendo árboles plantados junto a corrientes de aguas. Podamos tener esa seguridad y esa firmeza, Señor. Guárdanos de ser impíos. Guárdanos de olvidarnos de ti, Señor. Guárdanos, Señor amado, de vivir para nuestros placeres y olvidarnos, Señor, de tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a tener conciencia de que tú siempre estás mirando y conoces mejor que nadie nuestros caminos. Que nada nos acontece, Señor, sin tu voluntad. Que tú mejor que nadie nos conoces, nos amas, nos cuidas, y que nuestros caminos, aunque no sean perfectos, tienen el propósito de glorificarte. Ayúdanos, Padre, a deleitarnos en ti, a deleitarnos en tu palabra, a deleitarnos en todo aquello que se relaciona contigo, Señor. Que sea un deleite, no una carga, un privilegio, una bendición para nosotros. Te lo rogamos, Padre, por los méritos de Cristo. Amén. Mis hermanos, muchas gracias. El Señor les bendiga a todos. Confiando en el Señor, nos veremos el miércoles. Pueden saludarse. ¿Cómo? No sé qué. Ah, tenemos otro himno. Vamos a cantar otro himno. Ya estoy mal acostumbrado. Esperemos que
El 427. Ahora sí, hermanos, quedamos despedidos. Que el Señor nos guíe y nos cuide en su camino.